consulta a qué está asociado, el motivo de consulta al cual está asociado, lo que nos está preguntando el paciente y, perdón, me salí, ok, y el contexto clínico, ¿verdad? El paciente ha tenido fiebre, no ha tenido fiebre, el paciente tuvo un trauma. Quise poner ahí en los ejemplos, alguien que consulta por un trauma de tórax, pero era demasiado, pues, fácil y evidente. Entonces, conceptualizada como una experiencia subjetiva que nosotros tenemos que interpretar. La temporalidad de la disnea es fundamental, aguda o crónica, teniendo como en cuenta el término de tiempo de 4 semanas. Aguda se desarrolla en minutos, horas o días. Crónica cuando estamos hablando de que se presenta más de 4 semanas. Y de las causas dentro del pulmón o fuera del pulmón, lo que estábamos hablando. Ahora, si alguien nos llega que hace 5 minutos se comió un maní y se hinchó y se puso, está con dificultad respiratoria, no es lo mismo que un paciente que ingresa porque tuvo un politrauma con un tórax inestable y amerita, pues, otro tipo de abordaje, no solo diagnóstico, sino terapéutico. En cuanto a las causas pulmonares versus extrapulmonares de disnea crónica, tenemos ya lo que nosotros conocemos, las patologías pulmonares más frecuentes que nos consultan: asma, EPOC, hipertensión pulmonar, las mismas bronquiectasias, y dentro de las extrapulmonares, trastornos neuromusculares, anemias, enfermedad renal crónica, entre otras. Em, Hay varias escalas para valorar el grado de disnea, no es el motivo de esta presentación, pero simplemente para que ustedes tengan en cuenta que no todo es NIJA, ¿verdad? Nosotros siempre pues tratamos de decir una disnea grado tal de acuerdo a la sociedad americana, pero hay otras escalas, incluso escalas que tienen que ver incluso con los síntomas que el paciente desarrolla durante el mismo ejercicio, no solo como la NIJA que nosotros conocemos que está en reposo desde la clase 1 sin limitación de la actividad física hasta la 4 donde prácticamente pues que está incapacitado para llevar una vida normal. Entonces, dentro de esa clasificación nosotros es muy importante que desarrollemos o preguntemos al paciente las características de la disnea que está presentando. Y los términos pues, que ya nosotros conocimos en semiología como son ortopnea, cuando el paciente está acostado y mejora cuando se sienta, o el paciente que lo despierta la dificultad para respirar en la noche, son datos muy que nos deben hacer pensar en falla cardíaca, ¿verdad? La trepopnea, cuando el paciente está en decúbito lateral, o la platimnia cuando el paciente está de pie. Este término, pues, que no es muy antiguo, pero que también requiere, pues, que conozcamos y que tienen algún tipo de importancia, el paciente que siente dificultad para respirar cuando se agacha. Y por aquí hay varios que les cuesta un poco de trabajo amarrarse los cordones. Entonces, cuando el paciente se flexiona hacia adelante durante los primeros 30 segundos y presenta disnea, es un dato sugestivo de falla cardíaca y no es un dato menor que no deberíamos pasar por alto. Cuando nosotros abordamos el paciente, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en contexto, ¿verdad? ¿A qué hace? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Cómo empezó la disnea? ¿Cuánto duró la disnea? Si todavía persiste, si se quitó sola, con qué posición se exacerba o se asocia, los síntomas asociados como fiebre, dolor, palpitaciones, si el paciente tiene antecedentes psiquiátricos, si qué desencadena la disnea, si el paciente la desarrolla cuando hace ejercicio o cuando come algún tipo de sustancia, cuando está en contacto con algún tipo de sustancia. Y nosotros tenemos que hacer un examen físico dirigido, obviamente, primero que todo, los signos vitales del paciente y tener muy presente la frecuencia respiratoria. No es un dato menor, una frecuencia respiratoria arriba de 30, es un paciente que tiene un alto riesgo de mortalidad si nosotros no aclaramos la causa de la disnea y no pues aclaramos bien qué es lo que está sucediendo. Hay otros datos que nos ayudan bastante, como son, por ejemplo, la presencia de cianosis o de palidez, el pulso paradójico, que es la caída de más de 10 milímetros de mercurio de la sistólica de inspiración. Son datos que nos orientan mucho y que nos ayudan a enfocar al paciente, pero el hecho de que nos enfoquemos en la frecuencia respiratoria, sobre todo al momento del ingreso del paciente, no es lo mismo un paciente que ingresa con 22 a un paciente que ingresa con 40 de frecuencia respiratoria. Eso nos puede ayudar. Y tenemos las banderas rojas para que nos hacen ver que una paciente puede tener un desenlace potencialmente fatal cuando la disnea está acompañada de hipotensión, la frecuencia respiratoria mayor de 40, alteración del estado de conciencia, cuando tenemos en los gases arteriales hipoxia o hipercapnia,
cuando esto se acompaña de un estridor respiratorio, un esfuerzo respiratorio en reposo, o cuando hay datos de desviación traqueal o por ejemplo, un paciente que tenga una arritmia muy evidente. Importante también, pues, en la exploración del cuello, la ingurgitación yugular, en tener en cuenta, ¿no?, los antecedentes psiquiátricos del paciente. Esos pacientes que consultan por cuadros, pues, de somatización con una disnea, pues, que también es importante, y son pacientes que incluso hacen hasta manifestaciones clínicas y la base es psiquiátrica. Bueno, el uso de musculatura accesoria, entre otros. La presencia, para el tema que más nos compete hoy, que es la disnea de origen cardíaco, la presencia de edema, si el edema es bilateral en miembros inferiores, si el paciente tiene hepatomegalia, si reflujo hepatoyugular, mirarle los dedos, las manos al paciente si tiene hipocatismo digital, son datos que nos orientan mucho. Las características del tórax, el diámetro anteroposterior, la palpación y la percusión. Podemos incluso con una simple palpación o una percusión, nosotros si observamos una matidez, podemos pensar si el paciente está cursando con una consolidación neumónica, un derrame pleural, y pues, qué decir de la ocultación, paciente que tiene estertores o sibilantes y con un antecedente de asma, pues, y hay sibilantes, pues eso nos pone el diagnóstico casi que en bandeja. La presencia de un tercer ruido, el S3, en un paciente con disnea nos debe hacer pensar en una exacerbación de una falla cardíaca. Entonces aquí están el abordaje inicial, los laboratorios iniciales que nosotros debemos pedir, ¿verdad? No el mismo combo para todo el mundo. TAC de tórax, todos los laboratorios, electrocardiograma. Entonces, para empezar la radiografía de tórax, y de pronto, si nos queda tiempo, podemos hacer el ejercicio de a quién deberíamos pedirle y a quién no tomografía, los exámenes de sangre, una química sanguínea básica, un hemograma, sobre todo función renal y electrolitos nos ayudarían mucho, un electrocardiograma para descartar pues alteraciones del ritmo cardíaco, y ya que lo tenemos disponible en nuestro hospital y lo pusieron en el POS, bueno, también racionalizar su uso, pero saber que contamos con la medición de los péptidos natriuréticos que también nos pueden ayudar a orientar sobre el origen cardíaco de la disnea. En otro tipo de estudios complementarios, digamos que nos podemos apoyar en otro escenario, ya sería pues de la espirometría, los antígenos para patógenos específicos, el ecocardiograma o la ecografía pulmonar, y como le había comentado hace un rato, la tomografía. En múltiples causas de disnea de origen cardíaco, alteraciones eléctricas, las arritmias cardíacas, la fibrilación auricular, enfermedad del nodo, entre otras, patologías del miocardio como tal, las miocardiopatías, la enfermedad cardíaca hipertensiva, la falla cardíaca congestiva, de la vasculatura coronaria, sobre todo los síndromes coronarios agudos, las valvulopatías, las enfermedades del pericárdico, y ya pues un poco menos como las alteraciones congénitas. De la propia vía aérea como tal, alteraciones de la vía aérea como bronquitis, EPOC, asma, anafilaxia o la presencia de cuerpos extraños, o del propio parénquima pulmonar como son las neumonías, los edemas pulmonares, atelectasia, enfisemas, entre otros. Vasculares, pues no tan raro en nuestro medio, el tromboembolismo pulmonar y pacientes que nos consultan también con hipertensión pulmonar, y patologías pleurales como son el derrame pleural y el neumotórax. Y están las otras causas que son pues ya mucho más variadas, pacientes con patologías hematológicas, abdominales, metabólicas, psicógenas, neurológicas, entre otras. A manera de resumen de esta parte, una anamnesis, este algoritmo nos dice que la base de todo es el anamnesis y la exploración física. Si nosotros es evidente en la exploración física, en la anamnesis, los posibles diagnósticos, procedemos a tratar la causa. Si no, pues nosotros nos vamos a los estudios de nivel 1, lo que le había comentado hace un rato, el demograma, perfil metabólico, radiografía de tórax, electrocardiograma, gases arteriales. En esta publicación ponen la espirometría, la puse por decencia, pero en realidad me hubiera gustado quitarla. No hacemos espirometría muy frecuentemente, casi nunca en urgencia. Si esos estudios nos apoyan en nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico, procedemos a tratar la causa. Si no, ya nos toca a los estudios de nivel 2, como son los péptidos, el ecocardiograma, y la tomografía. Entonces miren por qué lo puse así, tal cual como estaba ahí, porque es que la tomografía en ninguno de estos algoritmos está de entrada. Y la tomografía pues tiene un costo también. Entonces, no sé si de pronto nos va a quedar tiempo para que nos pongamos de acuerdo a quién le vamos a hacer tomografía y a quiénes no. Cuando no tenemos claro lo que está pasando y no podemos hacer un abordaje terapéutico con lo que tenemos, hay otros estudios más avanzados como son la broncoscopia, cateterismo cardíaco, prueba de esfuerzo, entre otros.
En cuanto ya al propio manejo del paciente que consulta por disnea aguda, lo más importante es determinar la severidad y la necesidad de intervención urgente de acuerdo a los signos de alarma que les había mostrado hace un rato. Hay patologías que son graves y que no podemos esperar. No podemos dejar un paciente con una falla cardíaca descompensada 24 horas en la urgencia. Verificar que la vía aérea esté permeable, cómo está saturando el paciente, tener un acceso venoso apropiado a la toma de muestras y que no se nos olvide la presencia de neumotoras, tromboembolismo pulmonar, neumonías graves, síndromes coronarios agudos, arritmias cardíacas como causas de disnea. Y en cuanto ya al manejo de los pacientes que consultan por disnea aguda, pues el manejo está basado en la causa. Es decir, no podemos mandarle a todo el que venga con disnea broncodilatadores, antibióticos y diuréticos porque algo le pego. Si es asma y EPOC, entonces le pongo antibióticos y broncodilatadores, pero si es falla cardíaca también le pongo diuréticos y si es una neumonía antibiótico, entonces listo, ahí le pego a todo. No, o sea, haciendo uso racional de los recursos nos podemos orientar para saber cómo vamos a tratar a nuestro paciente y sobre todo saber quiénes necesitan una intervención más avanzada, como por ejemplo asegurar la vía aérea y traslado a una unidad de alta dependencia en caso de nuestro centro, la unidad de cuidados intensivos. Lo más importante, estabilización hemodinámica del paciente y el tratamiento específico, ¿verdad? No podemos esperar un reporte de una radiografía de un paciente que está con una frecuencia respiratoria de 12, por ejemplo, con las pupilas midiátricas y un CO2 en 100. O sea, ese paciente hay que intubarlo independientemente de si después o no le hagamos la radiografía de tórax. Entonces, es importante primero el ABC, de salvar la vida del paciente y después, pues, el tratamiento específico a cada patología. Contamos en nuestra institución con todos los sistemas de dispositivos de suministro de oxígeno, desde cánulas de bajo flujo hasta sistemas de bajo flujo tipo mascarilla, ya sea de reinhalación parcial, de reinhalación total, con reservorio, sin reservorio, sistemas de alto flujo que son los Venturi. Incluso también contamos en nuestra unidad, también lo hemos usado en urgencia, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, con cándulas de alto flujo, también con la disposición de ventilación mecánica no invasiva. Pues esto no lo vamos a tratar ahora porque nos tomaría mucho tiempo, pero sabemos que tenemos un dispositivo para cada requerimiento del paciente. Y también ten en cuenta que el oxígeno no es inocuo, no es oxígeno para todo el mundo. Combo uno, ¿verdad? Candalízalo y ponle oxígeno. No, el oxígeno también, eh, pues, puede en algún momento llegar a ser deleterio y tenemos que tener, pues, en cuenta, pues, las indicaciones, sobre todo que tenemos a la mano saturación, gases arteriales y todo eso. Cuando nosotros estamos ante una falla ventilatoria hipoxémica, miramos si el paciente pues, tiene el CO2 normal o si está hipercámnico. Eso nos va a ayudar a orientarnos sobre cuál es el próximo paso a seguir. Entonces, si el paciente tiene una falla respiratoria hipoxémica y el CO2 está normal, igual vamos a abordar con un sistema de alto flujo el paciente, pero vamos a ir titulando de acuerdo a las necesidades. Vamos monitorizando no solo la PO2 con los gases arteriales, sino la saturación y de acuerdo a eso vamos a ir ajustando la cantidad de oxígeno, la F2 de oxígeno que le estamos dando al paciente. Pero esto es algo que tenemos que hacer muy dinámico, no despegarnos del paciente. Es decir, llegó con disnea, le pongo un Venturi y lo vuelvo a ver a las 6 horas. No, muy posiblemente tengamos 1 o 2 horas para revalorar a ese paciente y tomar decisiones a ver si pasamos a otro dispositivo de mayor flujo o a un dispositivo de asistencia ventilatoria mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. En, en cuanto al manejo específico como tal, ya sabemos que contamos con broncodilatadores para los pacientes con hiperactividad de la vía aérea. Tenemos que casi pues de todos disponibles en nuestra institución. También tenemos los esteroides en caso de que sea necesario pacientes que cursen con asma, con EPOC exacerbado o con otro tipo de patología que lo amerite. Entonces, ojo con eso, falla cardíaca y vemos que el paciente tiene salbutamol y tiene corticoides. Entonces, como la mezcla de todo, como para que si me está pasando algo, le pego a lo que sea. No, pues verificar, pues, qué necesita nuestro paciente para poderlos usar. Y ojo con la furosemida, que es, digamos, que nuestro medicamento estrella de esta noche. Es el titular cuando vamos a abordar un paciente con disnea de origen cardíaco, con una falla cardíaca aguda descompensada. Tan es así que se ha convertido en un estándar de calidad el tiempo que pasa desde que el paciente llega al hospital hasta que le aplicamos la furosemida en un paciente con este tipo
de patología. En cuanto, bueno, esas son las otro recorderis de las causas cardíacas de la disnea. La definición sobre falla cardíaca, disfunción sistólica deprimida, intermedia o preservada ha sufrido algunos cambios, sobre todo en las actualizaciones de la guía americana y europea del año pasado. Pero en términos generales es importante que nosotros sepamos, aunque el manejo es muy similar, sobre todo en cuanto al pronóstico, si nuestro paciente tiene una función sistólica deprimida, porque eso nos va a impactar mucho, sobre todo en el pronóstico, sobre todo cuando estamos hablando de las causas vasculares, cardiovasculares, como son la isquemia o las taquiarritmias o algún tipo de valvulopatía. Clasificamos a nuestro paciente en el grado más leve de que está sin daño estructural, una alteración funcional, pero y no tiene síntomas, sino que tiene riesgo de desarrollar falla cardíaca, hasta el más avanzado, que es el D, con una sintomatología en reposo, a pesar de un tratamiento óptimo. En cuanto a las actualizaciones que salieron el año pasado, hay consenso americano actualizado y hay guía europea actualizada. Entonces no vamos a tener mucho tiempo de abordar todo. En los próximos 10 o 15 minutos vamos a tratar de extraer lo más puntual. Y aquí pues vamos a hacer otra manera para que ustedes participen. Le pregunto a quien quiera participar. ¿Quiénes están habitualmente familiarizados con el uso de el sacubitilo valsartán en el manejo de la falla cardíaca? ¿Alguien que quiera opinar o que quiera participar de alguna forma? Hello, ¿estoy hablando solo o se durmieron? El doctor Elías Sansú escribe por el chat que falla cardíaca con fe reducida. ¿Por qué quiero? Pero que alguien que hable para que yo pueda tomar agüita. ¿Por qué quiero hacer la pregunta? Es que antes lo veíamos como que la última elección, como que el medicamento más extraño, más nuevo, más raro, más caro. Y empezando porque nos lo pusieron en el post a partir de este año. Y segundo, que yo creo que todavía nos falta como que conocerlo más y sobre todo ponernos de acuerdo en el momento de inicio, las dosis. Por ahí he visto varias veces que lo prescriben una sola vez al día, como que la misma dosis para todo el mundo, sin tener en cuenta si el paciente está o no está tomando IECA previamente. Entonces, em, creo que es algo que tenemos que irle ya metiendo el diente a conocer más este tipo de medicamentos, porque es que está de primero. La guía no empieza ya por el IECA, ARA2 y los betablocadores y la espironolactona, sino que empiezan por acá. Entonces, em, los, eh, esta combinación, ¿verdad? Del IECA con el inhibidor perdón, con el ARA2 con el inhibidor de la neprilicina, está de primero, no solo en la guía americana, el consenso americano, sino también en la guía europea. Entonces, ojo, que es una herramienta que se ha demostrado que impacta mucho en mortalidad, en la disminución de hospitalizaciones y que estamos casi que obligados a usarlo. Es decir, se considera incluso hasta una mala práctica no usarlo, a menos que haya una contraindicación absoluta o que el paciente no lo tolere. Entonces, vamos a irnos familiarizando pues un poco más con este medicamento. El comercial que tenemos en nuestro medio se llama Entresto. Y bueno, teniendo en cuenta que los pacientes más frecuentes que nos consultan con falla cardíaca aguda son los que se descompensan de una falla cardíaca crónica, preguntémonos si está recibiendo este tipo de medicamento antes de mandarlo para la casa y saber qué podemos hacer para ayudarlos. Em, bueno, y los IECA y ARA2, pues a veces vemos el manejo del paciente con una falla cardíaca que supuestamente tiene un manejo óptimo y está sin IECA, sin ARA2 y sin sacubitril valsartán. Entonces, a no ser que haya una contraindicación absoluta, pues un paciente que sí o sí debería llevarlo porque son los medicamentos que impactan en mortalidad. Siempre la dosis máxima que tolera el paciente y la titulando cada 2 semanas. Los betabloqueadores igual,
paciente pues necesita tener una frecuencia cardíaca en meta, el paciente, este medicamento impacta en mortalidad en el manejo de la falla cardíaca, y entonces tendríamos que preguntarnos si nuestro paciente, antes de mandarlo para la casa, tiene o no em, el beta bloqueador antes de irse para la casa. Los antagonistas de los receptores de aldosterona, pues tener muy en cuenta la tasa de filtración glomerular, ideal que esté por arriba de 30, y tener muy en cuenta también el potasio. Un paciente pues que tenga una fracción de eyección reducida debería tenerlo sí o sí, a menos que haya alguna contraindicación de este tipo. Y viene la otra estrella del paseo. Pues lo que sí no sé es por qué lo dejaron acá en la guía americana, aparece allá de último, y si alguno de los colegas, el doctor Amílcar Tomás o el doctor Neomar me ayuda ahí con ese pedacito, ¿por qué ponen el sacubitril valsartán de primerito y dejan eh, los inhibidores del SGLT2 de por allá de último? Porque la evidencia es tan fuerte a favor de que prácticamente es lo mismo. O sea, estaríamos haciendo mala práctica si mandamos un paciente para la casa con supuesto manejo óptimo y no tiene incluido este tipo de medicamento. ¿Algún comentario sobre eso, doctor? Sí, y los comentarios los hacemos al final. Pero eso tiene que ver con el artículo del Fantastic Four y con el porcentaje de prevención y mortalidad que tienen sacubitril valsartán o los inhibidores de neprilicina en comparación con los diferentes estudios que se han publicado sobre los inhibidores de la SGLT2. Ok, perfecto, gracias, doctor. Pacientes de raza negra que no tenemos en meta de control de síntomas, de ingreso hospitalario, tener en cuenta la combinación de hidralacina con isosorbide, que no sé si lo tenemos disponible en nuestro medio. Paciente en ritmo sinusal que no logra meta de frecuencia con el beta bloqueador, tener en cuenta si es candidato o no a ibabradina. Y bueno, ya apoyándonos un poquito en lo que sacó la guía europea del año pasado con respecto a lo que cambió con respecto a la guía del 2016, los cambios más que todo fueron el manejo crónico, no tanto el manejo de la falla aguda. Algunos términos cambiaron, pero creo que le dan como mucho más importancia a la utilización de los péptidos natriuréticos que, les recuerdo, los tenemos en nuestro servicio disponible, ya está dentro del post y van incluso primero que el ecocardiograma. El problema es que sale más caro que el ecocardiograma. Por ahí nos pasaron el precio y está entre 200 y 300 mil pesos, pero en la guía aparece de primero en el estudio, estamos hablando de falla cardíaca aguda, primero que el ecocardiograma. Em, bueno, en cuanto a las definiciones como tal, la falla cardíaca aguda es un síntoma. Los síntomas básicamente disnea, fatiga, edema. Hay datos claros en el examen físico que nos deben hacer sospechar como son la presencia de crépitos, edema o por imagen una anomalía estructural o funcional del corazón, un gasto cardíaco inadecuado en reposo en ejercicio. La clasificación de la New York Heart Association, que pues todos la manejamos, que del grado 1 al 4 tiene el grado de disnea. Recuerden pues que aunque es un dato subjetivo, tenemos que ponerlo, consignarlo en la historia clínica, la clasificación, que eso nos ayuda a tomar decisiones. Y siempre tener en cuenta las causas reversibles de una descompensación de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, un paciente que tiene una miocardiopatía inducida por alcohol está dentro de las causas reversibles, una miocardiopatía viral, un síndrome de Takotsubo, la misma miocardiopatía periparto que no es tan frecuente en nuestro medio, pero que sí la vemos, son causas reversibles y tener en cuenta eso. Los péptidos natriuréticos, acostumbrémonos a usarlos, los tenemos a la mano, medirlos, y aunque es un poco discutible su uso en la urgencia como tal, porque muchas veces no tenemos en cuenta el valor, no sabemos, no conocemos el valor basal de ese paciente, pues sí nos ayuda a tomar decisiones. No es lo mismo que el paciente tenga el NT-proBNP en 200 a que lo tenga en 4000, como lo hemos tenido ahí en la unidad. Entonces, apoya mucho el diagnóstico de falla cardíaca descompensada, aunque tengamos en cuenta pues, que puede haber incluso causas no cardíacas de elevación de los péptidos natriuréticos, que pues también hay que tenerlo en cuenta y sobre todo pues abordar al paciente en un contexto global, no simplemente pues basados en un dato de laboratorio.
La clínica, casi siempre aparición súbita o gradual de los síntomas de insuficiencia cardíaca, lo cual pues hace que el paciente busque atención médica urgente y lo haga consultar al servicio de urgencia. Es una causa muy frecuente de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Lástima que muchas veces nos quedamos a ver si es de primera vez, si es de novo, como le decimos, o si es que ya el paciente viene crónico y que no se había diagnosticado y está agudamente descompensado. El abordaje inicial, ya a manera de resumen para ir terminando, lo que le tenemos que hacer a nuestros pacientes que estamos sospechando una descompensación de la falla cardíaca, primero que todo, la historia clínica, el examen físico, un electrocardiograma, la oximetría de pulso, si está a la mano en nuestro servicio, ultrasonido, ya sea que lo hagamos nosotros o lo haga el experto, que es un ecocardiograma, en los laboratorios el cuadro hemático fundamental, función renal, electrolitos, NT-proBNP o la radiografía de tórax, bueno, y otros exámenes un poco más específicos. Los valores de los péptidos natriuréticos, pues no estoy muy claro sobre el valor de referencia que usamos ahí en nuestro laboratorio, pero más o menos esto que aparece aquí en la pantalla son lo que tenemos que tener en cuenta, o sea, algo que nos llame poderosamente la atención, un resultado por arriba de 300, 1000, 2000, 4000, como los hemos tenido, pues debe hacernos pensar en una causa cardíaca. Nos podemos apoyar también en otros exámenes como el dímero D y la procalcitonina, sobre todo para descartar causas infecciosas o vasculares pulmonares en el caso del tromboembolismo pulmonar. Y los gases arteriales y el lactato, pues que también nos ayuda a descartar otras causas. En cuanto al tratamiento de la falla cardíaca aguda, desde la fase prehospitalaria debería empezar el abordaje de este paciente, sobre todo la aplicación de oxígeno y diurético en caso de que fuera necesario. La persona que recibe este paciente de la urgencia debe identificarlo y que esto no retrase la administración de diurético en este paciente, y sobre todo que cuando el paciente se vaya para la casa, nosotros tenemos que desde ya, desde la hospitalización, empezar a prepararlo para que se vaya con su manejo óptimo. Un caso aparte, el paciente que pues recibimos ya en choque cardiogénico, es decir, ese paciente que llega hipoperfundido, hipotenso, disneico, edematizado, que pues requiere otro tipo de intervenciones mucho más específicas, incluso con necesidad de soporte vasoactivo, con soporte inotrópico, con soporte ventilatorio mecánico no invasivo, incluso hasta con soporte ventilatorio invasivo. Entonces, ojo, que no todo es diurético. Si nosotros le ponemos un paciente que sea un Stevenson C, frío y húmedo, que esté hipoperfundido y hipotenso, y le ponemos diurético de entrada, de pronto pues no nos vaya a ir tan bien. Pregunta técnica, ¿por qué la L es L y no es D? De los cuadrantes de Stevenson, A, B, C, ¿por qué L y no D? Al que me diga, lo invito una tremenda comida el próximo turno de noche. Joder, hay 42 participantes, algunos se la ganan. Nadie. Los comelones, Rafa. Ni pena, ¿vale? Bermejo, el rey de los domicilios. Nadie. No, no sabemos. No sabemos. Incluso hasta le escribimos por ahí a la doctora Stevenson y todavía estamos esperando que nos conteste para saber por qué es L y no es D. Vamos a ir cerrando, doctora Milcar. No sé si de pronto ya para ir concluir En el chat escribió Adriana. ¿qué dijo? Que no puedo leerlo. Ah, no. Escribí y se salió, le dio pena. Entonces, ya para ir concluyendo, digamos que el paciente nos consulta con datos claros de sobrecarga, ¿verdad? Tenemos que verificar si nuestro paciente está hipoperfundido, ¿no? Lo ubicamos en qué cuadrante está. Si el paciente, pues, no está hipoperfundido, pues un paciente que nosotros, sin miedo, arrancamos diurético. Entonces, ¿cuál es la dosis de diurético? Alguien que se anime. Furosemida, ok, pero ¿cuánto?
y cómo se le pasa. No, nada. Nadie quiere hablar hoy. Ok, entonces, en aras del tiempo, avanzamos la dosis de diurético, pues que, que el paciente necesita cuando ingresa. Se estima que entre 20 y 40 miligramos de furosemida si el paciente no está recibiendo diuréticos previamente, y si ya lo está recibiendo, se debe utilizar por lo menos esa misma cantidad o duplicar la dosis de diurético que el paciente ya viene recibiendo, ¿verdad? Si eso en caso de que el paciente pues no esté hipoperfundido. Si el paciente está hipoperfundido, habría pues que adicionar no solo el diurético, pues también inotrópico, para garantizar la hipoperfusión y pues no tener pues resultados deleterios. En la administración de oxígeno, ya sabemos que es fundamental el paciente, pues no solo para mejorar los síntomas de la disnea, sino también para pues, garantizar la perfusión tisular. En caso tal pues de que el paciente esté hipotenso, es decir, con una sistólica por debajo de 110, tener mucho cuidado a la administración de los diuréticos. No es que le voy a poner diurético a todo el que ingresa, pues así nomás. En cuanto a la forma como administramos el oxígeno, básicamente empezamos de lo menor a mayor: cánula nasal, dispositivos de bajo flujo, dispositivos de alto flujo Venturi, ventilación mecánica no invasiva de ser necesario, y ventilación mecánica invasiva si el paciente lo necesita. Entonces, como les mencionaba hace un ratico, la piedra angular del tratamiento, la furosemida, el diurético, la furosemida, que es el de elección, el que tenemos nosotros en nuestro medio, el más barato, el que más sabemos usar, y la dosis que les había dicho hace un rato, 20 a 40 miligramos de forma inicial. Bueno, ten en cuenta siempre que la dosis tope es altísima, casi que nunca llegamos a usar 400 o 600 miligramos al día de furosemida, y sobre todo en pacientes enfermos renales crónicos se pueden usar hasta 1000 miligramos. Doctora Milcar, en vista pues de que ya llevan como unos 40 minutos y ya vamos acá pues concluyendo sobre todo el uso de la parte más crítica, el uso de vasodilatador. Ya esto es muy de la unidad de cuidados intensivos. No sé si paramos aquí y damos espacio a algún tipo de duda, inquietud, pues para irla resolviendo y vamos cerrando. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Saray, claro que sí. Igual los protocolos de infusiones estarán disponibles para el inicio, y pues el doctor Neomar Pájaro abordó muy bien el tema de las infusiones en su charla de enfoque del paciente con crisis hipertensiva, y sobre todo cuando abordó la parte de daño órgano blanco, corazón o vascular. Bueno, estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer, qué preguntas tienen dudas, y el doctor Saray o cualquiera de nosotros, de los especialistas que hoy estamos presentes, como el doctor Tomás Rodríguez, el doctor Luis Carlos Gaviria, el mismo doctor Luis Francisco Saray y el doctor Neomar Pájaro, pues estaremos atentos a resolver sus dudas. Yo quiero hacer un comentario. Lo primero es no olvidar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, el manejo médico óptimo desde la hospitalización ayuda a impactar en desenlaces. Es decir, hace más o menos un año que tuvimos por primera vez el trabajo de Emperor y el trabajo de Apache F, el primero